Hola a todos y todas. Les dejo la primera clase sobre conductismo con el objeto de que vayamos avanzando un poquito en la materia. Para poder ingresar a conductismo es necesario volver un poquito hacia atrás, hacia los aportes de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, recuerden ustedes, fue un fisiólogo alemán que entró en la historia de la psicología por haber fundado el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en el año 1879, ¿no? El haber establecido laboratorio de psicología experimental, ¿no?, es un hito importante debido a que hasta ese momento la psicología no tenía una identidad institucional establecida. Esto fue la institucionalización de la psicología y la posibilidad de estudiar todo aquello vinculado con los procesos psicológicos desde un punto de vista científico, ¿no? Wundt quiso darle esa característica. El éxito de la ciencia en ese momento le sirvió de fundamento como para poder introducirse en el estudio de la conciencia y de los procesos mentales desde ese lugar utilizando el método científico. Por lo tanto, Wundt se propuso estudiar los procesos mentales y eventos de la conciencia a partir de una metodología experimental. Para ello, adaptó la metodología existente de la ciencia a las posibilidades de estudio de estos procesos mentales y eventos de conciencia. En segundo lugar, buscó, particularmente siguiendo el éxito que tuvo en ese momento la química, buscó descomponer los elementos constitutivos de estos procesos mentales, ¿no?, con el objeto de armar algo así como una química mental y dejar en claro cuáles eran los elementos que constituían cada uno de los procesos cognitivos o los procesos mentales en ese momento, ¿no? La otra de las cuestiones que le interesó muchísimo era encontrar las relaciones que se establecen entre todos los elementos que constituyen el funcionamiento mental y de la conciencia. Sin lugar a dudas, esto tenía que ver con poder establecer las relaciones entre cada uno de los procesos cognitivos que se identificaban, ¿no? Y por último, formular las leyes que rigen estas relaciones. Y esto tiene que ver con la tendencia particular que tenía la ciencia en ese momento, que buscaba formular leyes acerca del comportamiento de la naturaleza, que había sido muy exitosa en ese sentido. Wundt lo que buscaba era encontrar cuáles eran las leyes que regían las relaciones entre los procesos psicológicos en el funcionamiento mental, ¿no? Ahora, ¿qué utilizó para esto? ¿Qué desarrolló para esto? ¿Cómo se propuso hacerlo en todo caso, ¿no? Desde el punto de vista de Wundt, él utilizó el método de introspección porque consideraba que esa inspección hacia adentro, es decir, ese mirar hacia adentro, le permitiría reconocer cómo eran esos procesos mentales, las características que tenían y analizarlos en todo caso. Pero no fue una introspección en términos filosóficos, sino que fue una introspección en términos científicos, es decir, le agregó al método de la introspección un lado experimental, ¿no? Y entonces el método que utilizó se denominó introspección experta o adiestrada, en la que el sujeto experimentador, el investigador en este caso, proponía y acordaba con el sujeto introspector, es decir, con aquel sujeto con el que se hacía el experimento, cuáles iban a ser las respuestas posibles en función de la situación experimental. Esta introspección adiestrada aseguraba cierta objetividad a la hora de recopilar información, es decir, que la información no fuera netamente subjetiva, sino que estuviera en realidad previamente definida y en función de ello poder establecer ciertas regularidades en la información que se brindaba desde el lado del experimentador, hacia el experimentador. En concreto, digamos, Wundt lo que se propuso en cierto modo es estudiar los estados de conciencia analizándolos desde la utilización del método de la introspección. Una introspección, como decía hace rato, experimental y adiestrada, organizada y ordenada con el objeto de lograr sistematicidad y cumplir con los requisitos de la ciencia de ese momento, ¿no? Entre ellos lograr objetividad, tender a la neutralidad y por supuesto poder analizar ciertos procesos que se preciaban de ser subjetivos y hacerlos en algún sentido objetivos al alcance de la observación
la medición y la experimentación. Para otros autores, en este caso John Watson, creador del conductismo, este propósito de Wundt no se pudo lograr, no pudo utilizar un método científico. Él consideraba que los procesos mentales no pueden estudiarse de manera científica. De hecho, él señalaba de que hay que dejar de estudiar la conciencia y los procesos de la conciencia porque son netamente subjetivos, ¿no? Es más, él consideraba que la conciencia pertenecía al reino de la fantasía e inclusive solía decir que formaba parte de los entes que estudiaba o a los que se dedicaba la religión, ¿no? Pertenecían todos estos conceptos de conciencia, mente y demás al ámbito de las supersticiones. En consecuencia, él consideraba que para hacer ciencia no se podían estudiar estos procesos que eran netamente subjetivos. Por lo tanto, Watson, tomando en consideración los avances de la ciencia en ese momento y su intención o pretensión de constituir una ciencia psicológica, toma los métodos de las ciencias naturales que eran muy exitosos y los lleva al ámbito de la psicología, ¿no? Y en este sentido, entonces, hace una serie de aportes que de alguna manera limitan sobremanera los aspectos psicológicos que se pueden estudiar, ¿no? En primer lugar, no se puede estudiar la conciencia, dice nadie ha visto nunca una conciencia en un tubo de ensayo, por lo tanto no hay forma de que uno pueda estudiar de manera experimental la conciencia. Además, como es un estado netamente subjetivo, no se lo puede objetivar, no se puede hacer que una misma experiencia pueda ser repetida por diferentes investigadores y a su vez corroborados los resultados y que sean medianamente similares estos resultados. Por lo tanto, era muy difícil para este señor estudiar lo que sería la conciencia como objeto de estudio o tener la conciencia como objeto de estudio de la psicología. Por eso propone, basta de estudiar la conciencia, estudiemos lo que hace y dice la gente, decía, ¿no? ¿En qué se basa para esto? Fundamentalmente teniendo en consideración una serie de fundamentos epistemológicos centrados en el llamado, en la corriente llamada positivista o positivismo, ¿no? El positivismo tiene su base epistemológica centrada fundamentalmente en los hechos y en los datos empíricos. Es decir, el positivismo parte de los hechos y de los datos empíricos de la realidad, ¿no? En este sentido, digamos, se entiende como hecho o dato todo aquello que sea observable, que pueda medirse y que pueda experimentarse. A su vez también contempla desde el punto de vista del positivismo una de las condiciones o requisitos fundamentales que es la objetividad, es decir, que todo estudio o todo objeto que se estudie pueda estudiarse de manera independiente de la perspectiva del investigador, y en este sentido sostiene también lo que se denomina la neutralidad dentro de la ciencia, ¿no? Es decir, de que los valores personales y singulares de cada uno no influyan a la hora de hacer una investigación o de interpretar los resultados de un proceso investigativo, ¿no? Por lo tanto, al tomar como referencia los datos empíricos o los hechos empíricos, ¿no? Busca desde el punto de vista de la ciencia lo que se denomina la unidad del método. Consideraba que las ciencias estaban avanzando a partir de la experimentación y la observación que llevaba en el fondo, digamos, el método de la inducción, y consideraba que este era el método de la ciencia, por lo tanto era el método que se debía utilizar en el ámbito de la psicología también. Allí plantea esta idea de la unidad del método, tomando como referencia la inducción, la observación y la experimentación como método para la psicología, ¿no? ¿Cuál era el propósito final de todo esto? Y lograr o tender al logro de estos objetivos que tenía la ciencia en los diferentes campos, que es producir leyes universales, ¿no? Para lograr leyes universales no se pueden atender a estados subjetivos, sino que es necesario que se tome como referencia un objeto de estudio sobre el cual se puede experimentar, se puede observar, se puede medir y cuantificar, ¿no? Y en este sentido, entonces, Watson sostenía que la conciencia no podía ser ese objeto de estudio, que el objeto de estudio de la ciencia debía ser, de la ciencia psicológica, debía ser la conducta.
porque la conducta es observable, es medible y es cuantificable y se puede experimentar con ella, ¿no? Esto también estaba basado en unos aportes relacionados con el empirismo, que es la base epistemológica, ¿no?, del positivismo. El empirismo, recuerden ustedes que nosotros lo habíamos trabajado entre una de las corrientes de aprendizaje y de pensamiento dentro de la filosofía. El empirismo sostiene fundamentalmente que todo lo aprendemos por medio de la experiencia, que no traemos ningún conocimiento, que nosotros somos un papel en blanco, una tabula rasa, y plantea una relación sujeto-objeto muy particular. Sostiene que el objeto se impone al sujeto, de tal modo que entonces la realidad imprime sobre el sujeto su experiencia, digamos, ¿no? En este sentido, los objetos imprimen sus características o cualidades sobre los sujetos, de tal modo que el sujeto es absolutamente pasivo y el objeto pasa a ser totalmente activo. Esta concepción empirista, en el fondo además contribuye desde el punto de vista del conductismo con una fuerte influencia de índole ambientalista. En esta relación que nosotros hemos planteado en psicología entre mente y cuerpo, para esta concepción, digamos, hay una fuerte presencia del ambiente por encima del sujeto, ¿no?